Gracias, Padre eterno. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria, honra y alabanza. Poderoso, santo, santo, poderoso santo. Espíritu Santo. Aleluya. Ministra. Gloria a Cristo, Dios. Aleluya. poderoso. En el nombre de Jesús de Gloria Nazaret. a tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Padre Gracias, eterno. gracias, Aleluya. gracias. En el nombre gracias. de Jesús de Nazaret. Santo, santo. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Poderoso Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Santo, gracias. santo, santo. Gloria a tu Aleluya. nombre, Señor. Gloria a Dios. Gracias, gracias, gracias. Poderoso. Mi alma te alaba, Poderoso. mi alma te bendice. Jesús, Santo, aleluya. santo, santo. Aleluya. Santo, Gloria a poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso Gracias, Dios. gracias, gracias, gracias. Poderoso Dios. Gracias, Cristo. Aleluya. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Santo, santo, santo. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Santo, Dios. Santo, santo, santo. Santo y poderoso gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Gloria a Espíritu Dios. Santo, ten libertad en mano. Gloria a Dios. Espíritu Santo y Santo, poderoso toca Dios. mis almas. Aleluya. Gracias, Cristo. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Vamos. Gloria a Dios. Dios le bendiga ricamente. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Bendito Aleluya. Jesús. Vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a meditar principalmente, pero vamos a seguir la prédica de Mateo 7. Amén, gloria a Dios. Pero vamos a abrir en Efesios capítulo 4. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, poderoso. En la unidad del Espíritu. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4. Vamos, alabado sea Dios, a ir del verso 11 y 12, alabado sea Dios, del 11 hasta el, bueno, hasta el 16, amén, gloria a Dios. ¿Podés leerlo, todo ese pasaje, del 11 al 16? Sí, amén. Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otro evangelista, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, Gloria a Dios. para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, Gloria a del Dios. conocimiento del Hijo de Dios, Santo. un varón perfecto a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, Gloria a Dios. para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todos los de vientos de doctrinas, Gloria por a Dios. estratagemas de hombre, que para Santo engañar Jesús. emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo Santo bien Jesús. concertado, unidos entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. En amor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué con este tema? Gloria a Dios. Porque esta semana, hermanos, me golpearon la puerta y empecé a conversar con una persona, un hermano en Cristo, que por lo general siempre viene, cruzamos palabras, yo lo escucho, él me escucha, y se ha hecho una, alabado sea Dios, tipo como una sintonía, porque a veces, hermano, es bueno escuchar, Amén. tener un oído que te escucha, y una persona de repente, un amigo, o de repente cualquier persona que venga y te dé un consejo, y más principalmente pues por la palabra,
alabados a Dios, es una persona de oro, ¿no? Pues hemos encontrado de repente una persona sabia, hemos encontrado una persona que realmente nos va a amonestar y nos va a decir las verdades bíblicas que realmente nosotros necesitamos escuchar para la edificación del pueblo y principalmente para la restauración de nuestras almas. Amén. Cristo habla, hermano, y a veces nos habla más por las piedras que por lo que realmente tenemos que predicar la palabra del Señor y hablar, ser vocero de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vocero significa estar hablando de parte de Cristo. Gloria a Dios. Y empezamos, hermanos. Él me decía, ¿no?, que supuestamente le habían dado una traducción del Salmo 23 en hebreo, y que estaba buena, y que estaba esto, y que estaba lo otro, y resulta, hermanos, que bueno, está más o menos, él me dijo lo que es su significado, y yo le decía, gloria a Dios, porque Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Si Dios y Cristo es nuestro pastor, significa que a mí no me va a faltar nada. Ni los problemas me van a faltar. Ni las angustias me van a faltar. No me va a faltar nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, nos va a dar lo que realmente necesitamos para estos días. Y lo que yo necesito. A veces necesito de un problema para acercarme más a Dios. A veces necesito de una enfermedad o de algo que me sucede en el cuerpo, hermano, alguna anomalía, para poder doblar mis rodillas y empezar a orar al Señor, para estar más en comunión con Dios. A veces yo necesito, por eso Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Gloria a Dios. Pero nada me va a faltar que me acerque a Él. Nada me va a hacer irme de Él, sino me va a hacer acercar a Él, porque todo lo que me sucede a los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas nos suceden para bien. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos Efesios, y yo le empecé a nombrar, hermanos, y le empecé a abrir las escrituras, y lo primero que el Señor puso a mi boca, no sé si el Señor o el corazón, pero es para la palabra del Señor, y se la abrí, hermano, a la escritura, y le abrí la Biblia para que Él viera. El mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo 24:4, me dice que mirad que nadie me engañe. Yo puedo igual traer a un judío, hermano, a una reunión para que él me explique la Biblia o para que me hable un poquito en hebreo y quedar locos en la vida a nosotros y toda la gente que de repente yo puedo invitar. Pero no es para agradar a los hombres, hermano. Nosotros tenemos que agradar a Cristo y a Dios y cumplir lo que dice su palabra. Gloria a Dios. Y obedecer su palabra. Obedecer su palabra. Amén. Hoy el Señor nos está hablando por su palabra. Él nos habla por su palabra. Antes hablaba por Dios mismo y hombres inspirados por Dios. Le hablaba al pueblo por profeta y aparte después los sacerdotes le hablaban, pero eran todos inspirados por Dios. Venía a cierta persona específica, el Espíritu Santo, hermano, y esa persona amonestaba de parte de Dios al pueblo para que el pueblo se arrepintiera. Pero el pueblo mismo tenía una obligación de enseñarle y hablarle todas las maravillas de lo que había hecho Dios en toda su vida, de generación en generación, pero se la tenía que transmitir, ¿no?, a sus hijos, a sus nietos y a todas las personas que vinieran ahí. Tenían que escuchar lo que Dios, hermano, hacía y defendía a su pueblo. Todas las grandes maravillas que Dios hacía, el pueblo la tenía que contar a sus generaciones para que las generaciones que se levantaran empezaran a buscar de Dios, empezaran a ser alentadas para que buscaran de Dios, para que se humillaran y empezaran a entablar una conversación y no solamente una conversación, sino que entablaran una amistad, una relación íntima con nuestro Dios, porque es lo que Dios quiere, que su pueblo se relacione con Él, que le pregunte a Él todas las cosas y que seamos guiados por Él. Amén. A su nombre sea la gloria. Cuando vino Cristo, hermano, Cristo vino y predicó de su palabra y estuvo entre nosotros. El mismo Dios se hizo hombre, hermano, y vino y predicó y fue perfecto delante de Dios. Y ofreció su vida para el rescate a muchos, como lo dice su palabra.
Pero hoy en día el Señor sigue hablando. Dios sigue hablando a su pueblo, y aquel que quiere ser su pueblo sigue hablando a través de la palabra de Dios, que fue escrita para nosotros hoy en día. Mire qué privilegio, hermano, nosotros tenemos de agarrar la palabra de Dios, agarrar el testimonio de Cristo y de Dios, que la tenemos como frontales delante de nuestros ojos, para poder ver las grandes maravillas que Dios hizo, aquellas grandes maravillas que tenía que el pueblo de Dios hablarle a sus hijos y a sus nietos. También hoy la tenemos aquí, y Dios mismo me habla a través de su palabra. Por eso Dios permitió tener una Biblia, por eso Dios permitió tener la palabra de Dios que fue inspirada por Dios y que es útil ¿para qué? Para redarguir, para instruir en justicia, ¿no? Para enseñar, y también, Dios mío, dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios me prepara para toda buena obra. Pero ¿qué pasa si yo no enseño lo que dice la palabra de Dios? Porque Dios dice acá en Efesios, y Él mismo dice, constituyó a unos que apóstoles. Él dio a unos apóstoles. Le dio el apostolado, alabado sea Dios, de ir por todo el mundo, predicar el evangelio y de fundar iglesias y presidirlas y dejar como obreros a personas idóneas para predicar la palabra del Señor. No cualquiera, sino personas de ahí dentro del rebaño que tenían la capacidad para poder enseñar y predicar la palabra de Dios. Por eso el Señor siempre va a constituir, no apóstoles, sino porque los apóstoles ya fueron los 12, ya estuvieron los 12, que nos dice la palabra del Señor. Por eso Dios constituyó a 12 apóstoles, 12 testigos, 12 personas que eran testigos de lo que Cristo hizo en esta tierra cuando principió su ministerio. Gloria a Dios y aleluya. Cuando principió su ministerio, y también cuando fue, alabado sea Dios, fue sepultado, pero también fue resucitado. Tenía que dejar 12 testigos de la resurrección de Cristo aquí en la tierra. Alabado sea Dios. Y que fueran testigos ahí en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en todo el mundo. Pero ya están. Por eso constituyó a 12 apóstoles. A su nombre sea la gloria. Después dice a otros profetas. Pero es el mismo Dios, hermano, que levanta personas, alabado sea Dios, que levanta personas con estos títulos, pero es el mismo Dios. Y un profeta que habla de parte de Dios va a hablar de lo que está escrito y de lo que Dios inspira a su pueblo. Y hoy hay muchos profetas, lamentablemente, que están engañando al pueblo, y que aún si fuera posible a los escogidos engañarían. ¿Por qué? Porque si yo le presto oído a lo que me dicen, y tanto el apóstol, para los apóstoles que se levantan hoy en día, dice, porque él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores, dice, y a otros maestros y maestros. Dios es el que levanta a todas estas personas y le da ese don, o el de profecía, o el de evangelizar, alabado sea Dios, o el de enseñar, o el de ser pastor, o pastorear una iglesia, pero tiene que ser Dios. Pero cuando Dios pone a personas a pastorear o al frente de algo, de un ministerio, lo pone porque ve la capacidad de perfeccionar al pueblo de Dios, de lo que dice su palabra. Porque lo que estamos predicando, la palabra de Dios, sí tenemos que predicar de Cristo, pero también tenemos que perfeccionar al pueblo que nos escucha para el ministerio, pero también para la obra del Señor, para toda buena obra, hermano. Y tenemos que ser enseñados por la palabra, pero también tenemos que enseñar de lo que yo recibo, eso es lo que tengo que dar. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, y él mismo le constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos,
Dice, para la obra del ministerio. Yo tengo que perfeccionar a la gente para el ministerio. Para que no se acabe el ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo tengo que edificar a la iglesia con la palabra de Dios. Y yo no puedo escoger un tema, yo no puedo decirle que Dios te ama o va a venir un gran avivamiento, porque eso no está en la iglesia, no está escrito en la Biblia. Yo tengo que estar avivado en las cosas de Dios, para que los otros vean y se aviven y empiecen a buscar de Dios en espíritu y también en la verdad. Porque muchos quieren buscar a Dios en espíritu. Siguen orando, llorando, pero en la verdad, cuando viene y se le acerca la verdad a su oído, a veces rechazamos, hermano, la palabra para irnos atrás de aquellos que nos profetizan mentiras. Y yo tengo que perfeccionar al pueblo. Claro. Yo no puedo elegir palabras bonitas. Primero hay que meditar, primero hay que pensar, pero tampoco yo no puedo juzgar sin antes no mirarme a mí primero. Ahora dice en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Hombre. Entonces, hermano, tiene que haber un conocimiento. Primeramente tenemos que llegar, dice acá, a la unidad de la fe. Todos tenemos que tener la misma fe. Estar unánime juntos, compartiendo una misma fe. Creyéndole a Cristo. Y después dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que ir conociendo a Cristo, tenemos que ir conociendo al Hijo de Dios, aquel que dio su vida en rescate por muchos. ¿Y cuántos hoy apartados, descarriados, hermanos, se han ido de la iglesia porque no conocieron a Cristo, ni tampoco han llegado a la perfección de la fe? ¿Por qué? Porque no, lo que estaban al frente, no lo estaban perfeccionando en Cristo, no le estaban dando el conocimiento de Cristo, no le estaban dando el crecimiento de la fe. Lo único que hacían era vaciarle los bolsillos, vaciarle todas las carteras, alabado sea Dios, para beneficio y ganancia de ellos mismos. Lo dice la palabra. Y lo dice también en Mateo, hermano, de lo que vamos en Mateo 7, allí. Por eso nos habla de la instrucción de la oración. Por eso yo no puedo juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque con la misma medida con que yo juzgo voy a ser medido. Y yo no puedo decirle a mi hermano, saca primero, déjame sacarte la paja y no sacarme yo la viga que tengo yo. Capaz que yo estoy haciendo lo mismo que él. Entonces yo primero, antes de hablar o antes de decirle algo, de ir a amonestar al hermano o a la hermana, me tengo que fijar que yo no vaya a hacer lo mismo. Porque si no pierdo credibilidad y pierdo la autoridad de Cristo adelante de esa persona y de las personas que me van a escuchar. Y también delante de los demonios, porque los demonios se van a reír de mí. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, tenemos que llegar a la unidad de la fe, ser unánime en la misma fe, pero también dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que tenemos que estar llenos del Espíritu. Y si las palabras de Cristo son vida y son espíritu, y si yo no leo la Biblia, si yo no medito en ella, si yo no estoy analizándola, yo no me estoy llenando del Espíritu, me estoy llenando de carnalidad. Imposible que vamos a estar pleno en Cristo, ¿no? Amén. Ahora, a mí lo que me llamó más la atención, y lo tenía adelante mío, y no me daba cuenta, pero que después en el correr de los días, y cuando yo le pedí al Señor, dame palabra, no salía la imagen de este muchacho de mi cerebro, de mis pensamientos, no salía. Hasta que encontré la palabra. En la misma palabra que iba a predicar estaba la solución y estaba allí la verdad que realmente hoy muchos están atravesando, y principalmente la iglesia está atravesando ese panorama, ese drama, o si no, hermano, ese problema. Que ya no seamos niños fluctuantes, dice.
Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños en el espíritu, niños en la iglesia. Gente, hermano, yo no puedo entender que gente de 30, 40 años, de 50 veces hasta más, viene cualquier loco suelto de esto predicando supuestamente de Cristo. Perdón con la palabra, pero si ofendo a alguien, pero a veces yo me enervo, hermano. Me enervo y a veces hasta me enojo hasta conmigo mismo. Para no pecar, hermano, porque hay veces, hermano, que yo miro y al costado, miro para un lado, miro para otro, y cómo hay gente engañada aún mismo dentro del Evangelio. Porque la palabra de Dios, hermano, me habla así que Cristo al venir a mi vida nada me va a faltar, y gloria a Dios y aleluya. Pero si yo me dedico al reino de Dios, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Entonces yo, alabado sea Dios, tengo que buscar que el reino de Dios y su justicia, pero si yo no busco en su palabra, si yo no me congrego, yo no hago nada, no estoy buscando a Dios, estoy buscando mi propia solución. Ahora dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Yo le digo a un niño cualquier cosa y él me cree porque él tiene confianza en mí, en lo que yo le estoy diciendo. Viene otra persona, le dice exactamente lo mismo, pero con otras palabras, y le cree también a la otra persona. Y en vez de quedarse acá conmigo, esa otra persona lo lleva, lo conquista y lo lleva con palabras bonitas, lo conquista y lo lleva para cualquier otro lado, menos para donde tenía que ir y con quién estar. Porque vienen con palabras bonitas conquistando a la gente y nosotros no podemos ser así. Yo le decía, a mí no me interesa, hermano, lo que diga en el hebreo. Porque si yo quiero interesarme por el hebreo, googlealo. Si realmente te están diciendo lo correcto, pero googlealo. ¿Para qué tener celular a veces? Para googlearlo. ¿Para qué tenemos alabado sea Dios, para qué tenemos la internet, hermano? Para googlearlo. Tenemos toda la información al toque de la mano. Y preferimos creerle a la persona, porque dice, sí, yo le creo a la persona, pero la palabra de Dios me dice que no tenemos que creer a todo espíritu. Me dice la palabra de Dios que yo no puedo tener la confianza y apoyarme en brazo de hombre porque su corazón se va a apartar de Jehová. ¿No dice en Jeremías 17? Maldito el hombre que se apoya en brazo de hombre y su corazón se aparta de Dios. Yo no puedo confiar en las personas. Yo tengo que confiar en Dios. Tengo que creerle a Dios. Entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier clase de doctrina, como dice acá, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Están esperando esa gente que tú cometas un error o cometas algún pecado o cometas algo para jugar con eso. ¿Viste? Yo te dije que eran así, eran allá. Y bueno, me quisiste creer hasta que lo viviste en carne propia y no vamos a poder tener errores. Si yo voy caminando a una perfección y cuando yo sea perfecto aquí en la tierra, Cristo me va a llevar. Porque ya no se va a hallar más lugar aquí en este mundo. Porque voy a caminar de tal manera como caminó Enoc, que lo traspuso el Señor. Santo Dios. Mire hoy, hermano, que estamos hablando de todo un tema, pero en Mateo 7, que ya vamos a ir. Ahora estamos en Efesios capítulo 4, verso del 11 en adelante. Estamos en el verso 15. Ahora dice que sino que siguiendo la verdad, en amor, ahí empieza a hablar, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Ahora, ¿por qué habla del amor? Porque en el amor no hay engaño. Porque si realmente amamos a las almas, no puede haber un engaño. Porque si yo realmente amo a Dios, y no hay ningún engaño hacia Dios, yo tengo que amar a la persona y por amor a Cristo le tengo que decir la verdad. Amén. Le tengo que decir, aunque le duela, le tengo que decir por amor a Cristo y por amor a su alma. Por eso, hermano, estamos predicando siempre y volvemos siempre a la apostasía, siempre, hermano, a lo que Cristo dejó las señales.
En Cristo, si venimos a Cristo, tenemos la salvación de nuestras almas. Pero yo tengo que ir creciendo porque tenemos que manejarnos con cuidado, porque muchos de afuera van a querer apartarte del Dios vivo. Entonces, para no apartarnos del Dios vivo, yo tengo que saber las características de los hombres en el postrer tiempo. ¿Nos dice eso en segunda Timoteo capítulo 3, versos 1 al 17? Que el Señor nos ayude. Amén. Pero la gente hoy está tan vaga que le cree a todas las personas menos a lo que dice la Biblia. Y yo tengo la palabra, dice Pedro, más profética, más segura, la cual yo tengo que estar atento. Yo tengo que fijarme siempre en la palabra. Porque de la abundancia del corazón, dice la palabra, Dios va a hablar la boca. Entonces ahí vamos a manifestar quién realmente es un siervo de Dios y quién es, alabado sea Dios, un falso profeta. Un lobo rapaz vestido de oveja que se mete al rebaño y no lo vamos a conocer. Claro que lo conocemos, hermano, claro que nos damos cuenta, pero como a veces, hermano, esos lobos rapaces y esa gente que se filtra en Cristo Jesús son cercanos a nosotros, no le queremos decir nada. Pero tengo una mala noticia: si tú no le dices nada, lamentablemente te va a terminar apartando de lo que dice la palabra, te va a terminar apartando de los caminos de Cristo. Y después, cuando te encuentres solo, cuando te encuentres en apuro, ahí ni siquiera ellos, los que te apartaron, van a estar ahí parados para darte una mano. Pero si tú siempre elevas una oración al cielo, el único que te va a encontrar ahí y el único que te va a dar una mano, por más que le hayas fallado, ese es Cristo. Ese es nuestro Dios, el misericordioso. Amén. Lento para la ira y grande en misericordia. Cuando entendamos esa palabra, lo que es de grande misericordia, hermano, nosotros después terminamos cayendo postrados a los pies de Cristo y pidiéndole perdón y trabajándole para Él sin condición alguna. A su nombre sea la gloria. De quien todo el cuerpo, dice, bien unido, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces yo, hermano, tengo que edificar lo que Dios me dio para edificar el pueblo de Dios, y nos tenemos que ir uniendo entre sí en todas las coyunturas, y el ligamento que nos une se llama Espíritu Santo. Pero como las personas no están en el Espíritu, no nos podemos ayudar. Por eso se ayudan unos a otros nada más. Unos ayudan, otros no. O esperan siempre los otros la ayuda de que uno le pueda dar o lo que los otros le puedan dar. Y si Él le da ayuda mutua. Pero primero Dios nos da para poder ministrar al pueblo. Muchos quieren cantar alabanza, pero cuando se les da la oportunidad, todos se callan la boca o todos se enmudecen y nadie se acuerdan de los coritos. Pero después es muy fácil criticar. ¿Viste? El hermano no cantó hoy. ¿Por qué no cantó el hermano? Yo estoy encargado de llevar la palabra. ¿Y dónde están los otros que realmente si estamos todos en un mismo espíritu? Tenemos que andar en el espíritu, tenemos que andar cantando. Hermano, yo puedo cantar una canción, gloria a Dios ante la prédica, gloria a Dios, cantamos, vamos a Dios. ¿Y por qué siempre tenemos que andar trabajando uno solo? ¿Para qué Dios constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros? ¿Para qué? Para que el pueblo esté bien concertado y para trabajar para el ministerio y ser unánime todos juntos, creciendo en Cristo Jesús. Pero todos tenemos que edificarnos unos a otros. Porque todos tenemos que trabajar para Cristo. No para el hermano ni para la iglesia, para Cristo. Porque para trabajar para Cristo es estar edificando a la iglesia en amor, para que la gente no se vaya, pero que crezcamos todos en la misma fe y en el mismo amor, y en la amonestación de parte de Dios. Por eso siempre es muy fácil criticar, es muy fácil decir, no, pero yo no voy más ahí porque no cantan, siempre van derecho a la palabra, oran y van derecho a la palabra. Pero este es mi ministerio, es lo que Dios me pide que yo haga, que me ocupe de la palabra de exhortación y la palabra de arrepentimiento y la palabra, hermano, me dedique de lleno a la palabra de Dios. ¿Y dónde están los otros hermanos que también han recibido de parte de Dios para edificar al pueblo? Con cánticos, con alabanza.
¿Y dónde está la ayuda mutua, hermano, en el cuerpo de Cristo? Si Dios no constituyó hombres orquesta para que un hombre hiciera todo, ¿dónde está la unidad en el espíritu? ¿Dónde está el compañerismo? ¿Dónde están aquellas personas que sirven a Cristo y dicen, Señor, heme aquí? Yo hago esto y alivio a mi hermano. Señor, yo hago esto para aliviar a mi hermano o a mi hermana. Señor, pon en el corazón del hermano para ver que diga, vamos a cantar, pero ¿quién tiene coritos para cantar? Yo tengo ¿cuánto? Yo tengo como 4 o 5, Señor. Gloria a Dios para tu gloria, Señor. Quiero cantarte. Dame la oportunidad de cantarte, que el hermano pregunte. Y entonces Dios me va a dar la oportunidad para poder preguntar, hermano, ¿quién quiere cantarle al Señor? ¿Algún corito para cantar? Pero si no tenemos la comunión con el de arriba, menos vamos a tener comunión unos con otros, hermano. Por eso, hermano, esta palabra. Nosotros tenemos que edificar al pueblo de Dios. Tenemos que no solamente hay que edificar, tenemos que ver que el pueblo crezca en el camino del Señor. ¿Por qué siempre quererlos tener aquí alrededor nuestro y siempre que darle por cuentagota la palabra? Si yo le tengo que enseñar lo que Dios me permite enseñar. Si Dios me enseña, claro que yo le tengo que enseñar lo que Dios me enseñó. Para edificarnos. Para alentar a cada uno, hermano, en el ministerio que Dios le pone, para que hagan. Porque así se van 15 hermanos cumpliendo la palabra del Señor, pero también el Señor va a bendecir con el doble de personas. ¿Para qué? Porque si salieron 15 predicando el Evangelio, salieron 15 evangelistas rescatando almas, también el Señor va a añadir esas almas, hermano. Va a salir el doble o el triple igual de las almas. ¿Por qué? Porque en un lugar se edifica se predica para edificación del pueblo, para que no seamos engañados. Y es terrible todo esto. Escuchar a este hermanos que venía, gracias a Dios que no es de acá, pero al ver el evangelio general cómo está, hermano, y al ver las ovejas cómo están, que están en un continuo desasosiego, que hablan y hablan y hablan, que están en un verdadero estado de ansiedad, uno le causa tristeza, hermano, por el estado de las ovejas como están. Algunas porque quieren, otras porque no pueden, otras porque necesitan, no buscan de Dios, pero a veces otros necesitan que se sienten y que le enseñen, que tengan tiempo, porque a veces no son son tardos para aprender. Otros que son bandidos y sinvergüenza, pero eso tenemos que dejar de parte a Dios, para que Dios haga su obra en ellos. Y al escuchar a este muchacho le digo, ¿pero qué es lo que dice? Pero el mismo Jesucristo nos advirtió de los falsos profetas. Nos advirtió que tenemos que tener cuidado. Dice, mirá que nadie os engañe. ¿Sabés qué dice eso en la palabra? Sí. Y cuando me decía y me repetía, sí. Le digo, ¿sabés qué dice eso en la palabra realmente? La verdad dice, y no sé, dice. Pero ¿cómo que no sé? ¿No te han predicado la verdad? ¿No le has agarrado a la palabra para estudiarla y meditarla? Tenemos tiempo para tantas cosas y menos para agarrar y meditar la palabra del Señor. ¿Sabe que me entré para adentro? Le saqué la Biblia, hermano, y le empecé por Mateo 24. Y le empecé a pasear la palabra del Señor, todo, y de predicarle y decirle, leerle, predicarle. Y me tomé el tiempo de arrimarle la Biblia para que él leyera también. Y ¿sabe lo que él me decía? Mirá qué lindo esta Biblia con índice. Mientras yo le leía la palabra, no prestaba atención a lo que yo le estaba leyendo, porque parecía que era locura, hasta que empezó a entender. Hasta que empezó a ver que lo que yo le decía estaba escrito ahí. Que no se lo decía para hacerme ver. Y después ahí él entendió el mensaje. ¿Cuántas personas hay que confían en los hombres? ¿Cuántas personas hay que confían en fulano, mengano y sultano? En cuanto a la palabra de Dios me dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Y su corazón se apartan de Jehová.
Si yo tengo que confiar más en Dios, hermano, que las personas. En Oseas también, creo que en Oseas, o en uno de los profetas menores dice, cuídate, o en Miqueas, me parece que es Miqueas, no quiero mentirle el libro, pero me parece que está entre Oseas y Miqueas, dice, de la que duerme al lado tuyo, cuídate. Yo me tengo que cuidar, hermano, de la persona que duerme al lado mío. Por algo me lo dice, no por malo, no, pero para que tenga cuidado, porque yo no sé si ella está buscando de Dios o no. Yo no sé, hermano, Dios lo sabe. Y Dios pues confirma a cada uno si yo le pregunto, ¿cómo está mi esposa, Señor? ¿O cómo está mi esposo, Señor? Pero tenemos que darnos cuenta. Si hay muchas señales, hermano, y advertencias que el Señor dejó, que tienen que salir toda luz. ¿Sabe que me causó tristeza? ¿Sabe que me causó dolor? Por eso, como se cumple lo que dice en Oseas, capítulo 4, me parece, versículo 6, dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios no conoce la palabra. Y ese es el dolor tan grande que uno tiene. Ese es el dolor que uno lleva por dentro, hermano. El dolor de ver a las personas sin conocimiento. De que tienen un conocimiento básico. Que no saben de la apostasía. Que no saben del engaño. Que no saben que hay perros metidos dentro de la iglesia. No saben, hermano, que hay lobos disfrazados de ovejas. No saben las características. No saben nada. Solo porque el profeta, solo porque el apóstol le dijo esto, le dijo lo otro y se basan por eso. Y no nos basamos por lo que dice la Biblia. Vamos a Mateo 7. Alabado sea Dios. Claro, no buscamos de Él realmente. Gloria a Dios. Comprobamos, ¿ves? No se comprueba lo que dice la Biblia. Claro. Le creemos más lo que dice un hombre. Gloria a Dios. Debe de doblar rodillas y preguntarle al Señor todas las cosas, no lo hacemos. ¿No dice la Biblia que yo tengo que abrir la palabra del Señor y tengo que acompañar lo que yo estoy leyendo con un poquito de fe? Sí, amén. La gente no tiene fe, no tiene fe en el Dios de Israel. Solamente tiene fe en el hombre, pero cuando el hombre te falla, ahí están desilusionados, ahí se bajan los brazos. Por eso dice allí Mateo, hermano. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. En Mateo capítulo 7. Gloria a Dios. Por eso el Señor nos dice ahí que tenemos que entrar por la puerta estrecha. Pero que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ello. Son muchos. Muchas personas entran por el camino grande, por la puerta ancha. Porque no quieren sacrificio, no quieren sacrificio, tampoco quieren, hermano, consagración, no quieren ya meditar en la palabra, solamente que les prediquen. ¿Cuántas personas hay que saben leer y dicen, no, yo no sé leer, no traje los lentes? Que el Señor nos ayude, hermano. A veces con mi poca vista, a veces uno hace sacrificio, hermano, que tiene hasta los ojos cruzados a veces porque no puede ver bien. Lee la palabra, medita. Con miles de sacrificios y hay gente, hermano, que a veces no quiere ni siquiera leer. Y otros analfabetos que de repente tienen la necesidad de leer pero no quieren ponerse a estudiar. Son vagos espirituales, hermano. Lamentablemente, esas personas, si no cambian, si no empiezan a meditar lo que dice la Biblia, si no empiezan a poner un poquito de cuidado, le piden al Señor, Señor, enséñame a leer para no ser engañado. Si viene el anticristo, hermano, le dice 2 o 3 palabras y ya le van a creer a él. Y lo van a seguir a él porque están reservados, porque cuanto más la gente es inculta, más fácil de engañar es. Ahora, si usted tiene estudios, si usted estudia, es difícil engañarlo, porque sabe, pues ya tiene un conocimiento. Por eso Dios nos quiere que tengamos conocimiento, que conozcamos quién es Él, quién es Cristo, quién es Dios, que su pueblo tenga conocimiento.
Por eso dice, ¿no? Gloria a Dios. Porque estrecha es la puerta, dice el verso 14, y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Porque cuando nosotros encontramos a Cristo, hermano, y empezamos a meditar en su palabra, y empezamos a meditar en su palabra, y empezamos ahí a ver lo que dice Dios para nuestras vidas, el velo se nos cae, hermano. Amén. Porque vamos a conocer la verdad. Y la verdad, dice San Juan, nos va a hacer libres. Si verdaderamente Cristo nos liberta, ¿no? Y queremos ser libres. Porque cuántas personas hay que Cristo les ha libertado y volvió a ser esclavo del pecado y de la corrupción del pecado porque no prestó atención o, alabado sea Dios, o porque no quiso tener el conocimiento de Cristo. Ahora dice el verso 15, ¿qué dice? 7:15 de Mateo, gloria a Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro dice que son lobos rapaces. Por sus frutos se conoce. Ahora, tenemos que tener cuidado con esas personas que son falsas. Dice, guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos apóstoles. Guardaos de los falsos evangelistas. Guardaos de los falsos pastores y de los falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y que no perdonarán al rebaño. Lo dice en 2 de Pedro capítulo 2. Cuando habla de la denunciación de los falsos profetas. Y no solamente Pedro, lo habla Juan. Amén. A su nombre sea la gloria. Lo habla el mismo Jesucristo, que tenemos que guardarnos de los falsos profetas, personas que dicen tener la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa palabra. Y ya desde el tiempo antiguo, alabado sea Dios, Gloria a Dios. Desde el tiempo antiguo ya empezaron y Dios siempre amonestó a su pueblo de que teníamos que tener cuidado con los falsos profetas, de los falsos ministros que vienen y se presentan a nosotros, delante de nosotros con palabritas halagüeñas, con palabritas medias suavecitas. ¿Para qué? Para endulzar el oído, hermano. Yo tengo que tener cuidado porque por dentro son lobos rapaces. Como lo dice Mateo acá. Mire por un momentito lo que dice Deuteronomio capítulo 13. Dejamos marcado allí Mateo. Gloria a Dios. Deuteronomio 13. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 13, gloria a Dios, verso 1, del 1 al 3. Dice así, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, ¿y cuántas personas hay que sueñan sueños? Y que lo dicen abiertamente por las redes sociales, y yo soñé con esto, y yo soñé con lo otro, y soñé que Dios me decía esto y me decía lo otro, pero ¿se ha cumplido todo eso, hermano? ¿Por qué hacerle tanto caso a lo que me dicen los falsos profetas? Esos que dicen que sueñan sueños. Si yo tengo la palabra profética más segura en la cual yo tengo que estar atento. No me dice todo en la Biblia lo que está sucediendo. Terremotos, rumores de guerra en diferentes países, hambre en diferentes lugares, peste destructora en diferentes lugares, peste, calamidad de la gente. ¿Por qué creerle tanto, hermano, a las personas que se levantan y que graban un mensaje o un video? Alabado sea Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Si la palabra de Dios me advierte que dice que cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal y prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle,
no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces, es más preferible creerle a un loco suelto de estos que andan ahí a la vuelta por las redes sociales, creerle todo lo que te digan o todo lo que te manden. ¿Por qué? Si yo tengo la palabra profética. Si la palabra de Dios me dice en Jeremías 17 que yo no me tengo que apoyar ni dar con tanta confianza al hombre, porque yo me voy a apartar, mi corazón se aparta después de Dios. Parafraseando ese versículo. Si yo me tengo que apoyar en la propia prudencia, no mi propia prudencia, yo me tengo que apoyar en el brazo de Dios. Tengo que creerle a Dios. Amén. Porque si me habla de que van a venir falsos profetas, se van a levantar falsos hermanos dentro del mismo pueblo de Dios, yo tengo que tener conciencia de que, ojo, de que yo no venga a ser un falso profeta, ni tampoco un falso maestro, pero tampoco tengo que ver, hermanos, porque cualquiera puede ser un falso hermano, un falso pastor, un falso maestro que se acerca a mí con vestido de oveja, pero después por dentro, hermano, son lobos rapaces que no perdonan al rebaño del Señor, que dispersan las ovejas de cualquier iglesia. Que dividen iglesia, hermano, que dividen iglesia y se van de un lado y se van para otro. No porque fulano tenía razón, mengano no. Hermano, el único que tiene la razón es Cristo y la palabra del Señor. Nosotros no estamos, hermano, para dividir iglesia. Nosotros estamos para hablar del Evangelio, para descubrir a esos falsos profetas, a esas personas que andan en pos de su avaricia, hermano, y de lo que le puede dar las ovejas. Entonces, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal y prodigio que él te anunció, diciendo, vean, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Entonces dice, darás oído y te irás con él. No darás. Y si hay un no de Dios, ¿por qué no respetarlo? ¿Y qué pasa, hermano, si es una persona que yo no conozco? Yo no conozco a esa persona, pero ¿qué pasa si es una persona que yo conozco? Porque acá el falso profeta puede ser cualquiera. Puede ser cualquier hermano que se levante, que no comparte la misma doctrina que nosotros, y se levanta en medio de la congregación y empieza a hablar mal de nosotros o mal de lo que estamos predicando. Si Dios no nos llamó a dividir iglesia, ni a tener la razón. A mí Cristo me llamó para predicar su palabra. Les guste a quien les guste. Escuchen a quien escuchen. Nada más. Yo soy un simple vocero de Cristo nada más. Pero si Dios te tocó, tienes que arrepentirte, porque tenemos que ver y arrepentirte en serio, pedirle perdón en serio a Dios y volver, hermano, para ser restaurado. A su nombre sea la gloria. En Jeremías capítulo 23, gloria a Dios. En Jeremías 23, gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren lo que dice, denunciación de los falsos profetas. Y ya no estamos en el tiempo de Deuteronomio, hermano, de allá donde estaba Moisés y Josué antes de entrar a la tierra prometida. Ahora estamos en los tiempos de Jeremías, el profeta. Denunciación de los falsos profetas. Así que Dios, de parte de Jeremías, hermano, Jeremías, de parte de Dios, anunciaba al pueblo que habían falsos profetas. ¿Y cuántos falsos profetas profetizaban, hermano, y se levantaban contra Jeremías para que la gente no hiciera caso a Jeremías? Y resulta que después terminó pasando lo que Jeremías predicaba. Jeremías estuvo en cisternas, preso, sin agua, hasta con barro, hermano, y hasta todavía el barro se llegaba hasta el pecho.
Y fue sacado, hermano, por la gracia y misericordia de Dios. Fue rescatado, hermano, de eso porque se cumplió lo que el profeta decía. Y vinieron al rey y el eunuco le dijo, mirá lo que dijo el profeta Jeremías, se cumplió, se acabó el pan, ya no hay más trigo, se acabó todo. Bueno, si se acabó todo, el hombre habló de parte de Dios y se cumplió, sacalo, pero en secreto. Y si cualquier cosa que ven y te dijeran, lo sacaste por tu cuenta. Que Dios nos ayude, hermano. Porque el profeta de Dios no siempre le va bien. El profeta de Dios, por lo general, siempre le va a ir mal de todos lados, porque cuando tenemos que predicar la palabra, tenemos que darla tal cual como está escrita. Y tal cual como la oímos de parte de Dios, hermano, y como se lee en la palabra del Señor. Por eso la carne le molesta. Por eso a veces muchos dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír y quién la puede soportar? A su nombre sea la gloria. Ahora, en el verso 9 de Jeremías 23, dice así: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Mire cómo estaba Jeremías. Por causa de los falsos profetas. Le había venido quebranto. Y aún estaba como un ebrio, porque no se podía quedar en pie, porque se había decompuesto de tal manera, hermano, al escuchar los falsos profetas, al hablar cada estupidez y a cada bobada delante de Dios y todavía de parte de Dios, que engañaban al pueblo. Y él, teniendo la verdad y diciéndola a los cuatro vientos, hermano, no le creían a Jeremías hasta que después se cumplió lo que él decía. Porque la tierra está llena de ¿qué? De adúltero. A causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. ¿Por qué? Porque el pueblo se había desenfrenado. ¿Por qué Dios permitió todas esas cosas? ¿Y por qué Dios permitía todas esas cosas? Porque le hacían más caso a los falsos profetas que al verdadero profeta de Dios, que amonestaba de parte de Dios de los cielos. Por eso decía, la tierra está llena de adúlteros. Estaban todos corruptos, adulteraban no solamente física, sino también espiritualmente. Querían engañar a otros dioses. Le predicaban de Cristo, pero después, hermano, adoraban imágenes y a dioses. Por tanto, dice el profeta, como el sacerdote son impíos. Son gente, hermano, que menosprecian la palabra del Señor. Esto eran los tiempos de Jeremías, antes de que viniera Cristo. Y hoy en estos tiempos está pasando exactamente lo mismo. Tanto los sacerdotes como los pastores, como los que están al frente de cada obra que Dios puso para el ministerio y también para edificación a la iglesia, son personas impías, conociendo la verdad, no la pusieron por obra, conociendo la verdad, no la enseñaron tal cual como estaba escrito. Exacto. Por eso se corrompió el pueblo. Por eso dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová, aún dentro de la casa de Dios halló la maldad de estas personas que presidían al pueblo. Porque no eran santos delante de él. Ahora dice, por tanto su camino será como resbaladero en la oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. ¿Y por qué hoy, hermanos, esos que decían que ponían esto y ponían lo otro, hoy no están, hermanos, predicando? Hoy se han ido haciendo cualquier cosa, hermano, cualquier desatino, hermano, en la casa del Señor. Porque en algunos lugares, hermanos, sacan un pastor y lo ponen a otro y lo llevan para algún otro lado para ser restaurado. ¿Por qué? Y ni siquiera, hermanos, son restaurados, están en el banco. Le ponen a otra iglesia, hermano, y al frente de esa iglesia, aún sabiendo que han pecado. Sabiendo que a veces no, hermano, no, que son corruptos. Lo siguen poniendo igual. A su nombre sea la gloria. Por eso el pueblo de Dios está como está.
Por eso, hermano, cuando uno le predica la palabra, cuando uno les trae la palabra de Dios, hermano, y se la abre, y se le predica, y se le enseña, hermano, parece que están en un sueño. Dice, estoy siendo, por esto esta persona, este joven, ¿no? Me dice, estoy siendo más edificado por vos, dice que me abriste la Biblia y me predicaste en un momentito los pasajes, esto, que el que me predicó el Salmo 23. ¿Por qué? Porque de parte de Dios, hermano, le abrí los ojos. Le digo, ¿no te enseñan esto en la iglesia? No, dice, la verdad que esto no hablan. Claro, hermano, porque si empezaran a predicar lo que ellos están haciendo mal, sale toda luz. Y no les conviene. Verso 13. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. E hicieron errar al pueblo de Dios. ¿Los profetas de qué? De Samaria. Cuando se dividió el pueblo de Dios, Roboam fue por un lado, fue a la tierra del norte, y Jeroboam quedó allí en Jerusalén gobernando con la tribu de Judá y de Benjamín. Roboam, hermano, le impidió al pueblo que bajaran a Jerusalén, que fueran a Jerusalén para ir a buscar de Dios allí al templo, para ofrecer su sacrificio. Hizo 2 becerros de oro. Uno lo puso en Dan y el otro lo puso en Neftalí. Para que el pueblo en vez de ir a Jerusalén, ofrecieran sus sacrificios a Baal, al becerro que habían hecho allá a la salida de Egipto, que habían hecho cuando el pueblo se corrompió, cuando cuando Moisés estaba en la presencia de Dios y Dios le estaba escribiendo las tablas, el pueblo allá abajo se corrompió, el pueblo se levantó a comer y a beber. Es lo mismo que está pasando hoy en día. Como no le dan la palabra a Dios, el pueblo se corrompe cada día, leyendo, tomando, embriagándose, comiendo y también, hermano, alabado sea Dios, haciendo cosas que no le convienen. Alabado sea Dios. Santo, poderoso Dios. Por eso mi pueblo perece por falta de conocimiento. Gloria a Dios. Ahora dice, verso 14 dice, y en los profetas de Jerusalén, ahora está yendo a los profetas de Jerusalén, he visto torpeza. Ahora eran torpes. Una persona torpe, si lleva algo en la mano se le cae. ¿Por qué? Porque es torpe. Porque no pone cuidado, hermano, en las cosas que realmente tiene que poner. Los profetas hoy en día no están poniendo cuidado en las cosas que tienen que hablar y decirle al pueblo. Le dicen cosas halagüeñas, cosas bonitas, para que no se molesten ni se vayan. Ahora dice, cometían adulterio. Estaban cometiendo adulterio, no solamente el espiritual, sino también el físico. Andaban con una mujer o con otra. ¿Qué le pasó a los hijos de Elí? Dormían con las mujeres que velaban en las puertas del tabernáculo. Y aquellas que iban a ayunar y pasaban en ayuno en las puertas del tabernáculo allí, los sacerdotes, los hijos de Elí, iban y dormían con esas personas, con esas mujeres. Corrompían al pueblo. ¿Cuántos adulterios pueden haber? Y Cristo después le añadió, y el que comete adulterio, dice, y el que piensa en su corazón, ya cometió adulterio. El que codicia a una mujer en su corazón, ya cometió adulterio. Y hoy en día, hermano, si no se pueden andar ni en las redes sociales. Al mirar ya está. Porque estás mirando y codiciando y ya estás cometiendo adulterio. Sí. Aunque no lo cometas físicamente, pero con tus ojos y en tu corazón, ya lo estás cometiendo. Porque estás pensando en eso. Que el Señor nos ayude, hermano. A su nombre sea la gloria. Ahora sigue diciendo. Verso 14 de Jeremías 23. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentira. Mentira. Andaban en engaño. Y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Porque en vez de defender al débil, defendían al que no tenían que defender, al malo. Castigaban más bien al débil y no al que realmente era culpable.
Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. ¿Salió la hipocresía de dónde? De los profetas de Jerusalén. Porque disimulaban. Porque andaban en pecado y todavía después venían y predicaban la palabra del Señor como si tal cosa. Y nunca se arrepentían. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras su obstinado corazón, diciendo, no vendrá mal sobre vosotros. Ahora, fortalecían a aquellas personas que irritaban a Dios. ¿Cuántas personas hay alrededor nuestro que irritan a Dios? Porque no hacen conforme a lo que dice la palabra. ¿Y cómo viene el profeta? No, mujer, quédate tranquila. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios va a traer muchas masas, mucha gente a través de ti. Sigue adelante, sigue adelante. Entonces estaban fortaleciendo a esa persona que estaba en pecado, la fortalecían, no le alentaban para que se arrepintiera. Vienen con palabras bonitas y lisonjas, hermano, para engañar a esas almas inconstantes. A su nombre sea la gloria. Y no lo vamos a denunciar, hermano, esto. Si está en la palabra, tenemos que hablarlo. Si está en la palabra, se tiene que predicar. Se tiene que vivir todo esto. Porque nosotros no estamos para agradar a los hombres, estamos para agradar a Dios. Gloria a Dios. Y lo que se está cumpliendo en la palabra, hermano, se cumple. Al ver, hermano, los terremotos que suceden aquí alrededor nuestro. Dice la Biblia que son señales antes del fin. Señales que Cristo viene. Pero son señales que Dios dejó para el pueblo, el verdadero, el que camina por el camino angosto y el que anda por la puerta, el que entra por la puerta estrecha, son señales que Cristo dejó. Alabado sea Dios, porque dice, porque habrá terremotos, habrá hambre, pestilencias, y hambres por todos lados, pestilencias. Dice, y la gente tendrán calamidades, porque por el estruendo de las muchas aguas, de los tsunamis. Angustia de la gente, hermano, por el estremecimiento de las aguas, por el sonido de las aguas, de las ondas del mar que braman. Y eso no son de las olas grandes, hermanos, y gigantescas de los tsunamis, hermanos, que vienen después de cada terremoto. La gente no se angustia, hermano, cuando hay un terremoto, alabado sea Dios, y empieza a irse a lugares altos, porque ya saben que después de ese terremoto viene un tsunami. Y la gente no se angustia, y no está todo escrito aquí en la palabra. Entonces, hermanos, ¿de qué me voy a alarmar? Tenemos que tener cuidado, hermano, que cuando venga eso, la gente se tiene que tener cuidado, que cuando venga un terremoto, venga un tsunami, que te agarres dentro de la voluntad de Dios, hermano. Porque si te toca partir, ¿para dónde vas? Claro. Tu alma, ¿para dónde vas? Está en juego nuestra alma, nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén. Si estás bien delante de Dios y te pasa algo, te vas a la misma presencia de Dios. Pero si estás mal delante de Dios, no conoces quién es Cristo, hermano, ahí ya va a cambiar la cosa. Si estás dentro de un lugar y te pasa algo y no conociste realmente al verdadero de la vida, porque el que está delante no te enseñó lo que realmente tenías que enseñar, ahí, hermano, por la gracia y misericordia de Dios, no sé lo que irá a pasar. Porque si no estabas viviendo el Evangelio, y si no estaba obedeciendo al Señor, por eso, hermano, tenemos que tener cuidado. Por eso no dice, estaba buscando. Amén. Por eso en aquel día dice, me dirán muchos, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre no echamos fuera demonios. En tu nombre no hicimos muchos milagros.
entonces el Señor les declarará, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Que Dios tenga misericordia. Amén. En el Evangelio de Lucas nos dice también que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Gloria a Dios. ¿Y por qué no hacemos lo que Dios nos manda para hacer? ¿Y por qué le llamamos Señor después? Entonces, hermano, esos son los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos hermanos, que creen que están en Cristo Jesús, pero después cuando se presenten delante de Dios, ahí va a ser la brava. Porque ahí el Señor no va a andar con mentiras, ahí no va a andar con engaño. Y guarda de aquel, y hay de aquel, de que Dios te puso al frente de una congregación y no has puesto por obra lo que dice su palabra, no has enseñado, ni tampoco has enseñado y has dado conocimiento de quién es Cristo, y la iglesia no conoce a Cristo. Es mejor que se arrepientan y empiecen a buscar de Dios ahora, antes de que te pidan tu alma, y después ¿para dónde vas tu alma si no te encontró haciendo lo que realmente Dios te pidió para hacer? Porque a cuántas personas Dios lo puso como pastor al frente de una congregación y hoy terminaron, hermanos, fuera de una congregación haciendo cualquier cosa. Dios te va a pedir cuenta de lo que hiciste. Dios te va a pedir cuenta, hermano, alabado sea Dios, cuando estés delante de lo que hiciste, hermano, con su palabra y con el rebaño en la cual Dios te puso. Y no solamente para ellos, para nosotros también. Porque Dios te va a pedir cuenta después de lo que hiciste con las personas que puso al cuidado tuyo. Que el Señor nos ayude, hermano. Y Dios tenga misericordia y nos abra el entendimiento. Amén. Dios bendiga ricamente, hermano. Terminaremos para otro día o para cuando Cristo así lo quiera. Dios te bendiga ricamente. Si ha sido de bendición, gloria a Dios, llámanos al 099-843-614 o al 4536-7177. Si quieres que te vayamos a visitar, pedido de oración, llámanos. Estamos para darte la palabra como está escrita y darte conocimiento de quién es Cristo. Amén. Dios te bendiga ricamente. Gloria a Dios.